¿Cómo le va? Bienvenido a este Tantirama Informa número 757. Muchas temporadas. Bueno, en este día miércoles 5 de noviembre. Me han retado el otro día, me han mandado una crítica ahí porque me equivoqué en los carteles. Decía una cosa y el cartel decía un día anterior. Me equivoqué entre el martes y el miércoles pasado. Pero bueno, está ahí la cosa. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener, en primer lugar, hay una nota que hice con una señorita, ya tiene cerca de 30 años, fue alumna aquí en el IPETIN 84, se recibió de geóloga, hizo una tesis, está trabajando para YPF, está trabajando en el complejo Vaca Muerta, allá en Neuquén, es consultora, se dedica específicamente geóloga del petróleo. Ella nos va a explicar bien ahí, pero fundamentalmente lo que quiero destacar es eso, ¿no? El esfuerzo de que un alumno, un estudiante, una persona que empezó hace 6 años, la hizo en tiempo y forma la carrera, se recibió de geóloga y estudió acá en el IPETIN 84, se recibió en el IPETIN 84. Sus primeros pasos no eran en la física y la química. Me sorprendió a mí en aquel momento cuando terminó el secundario y vino a que, profe, quiero que me prepares en física. Y ella era mucho de arte, ¿no? Fíjese, y física y matemáticas fueron las materias que la llevaron a donde está ahora. Así que le invito a que vea esa nota porque es muy cálida. Se trata de Alma Castillo Fortina, la señorita que nos visita ahora. Así que no se lo pierda. Después viene la cocina de Adela. María Adela quiere cocinar todos los días. Bueno, hoy nos muestra cómo hacer eso que vulgarmente, al menos yo, le llamo cara sucia. No sé si cocina con la cara sucia, con las manos sucias, o yo tengo la cara sucia, pero el tema es así. Hoy la cocina de Adela es cara sucia. Después tenemos noticias por todos lados. Tenemos las noticias de Tanti, las noticias de Cabalango, las de Estancia Vieja, las de Villa Santa Cruz del Lago, Siquiman y Valle Hermoso, que es lo que nos ha llegado ahora. También hay algo de Cojín por ahí, que nos mandan sobre todo las actividades culturales. Están ya preparando todas las actividades allá en La Falda también. Así que está amplia la cosa. Y por supuesto está el tiempo económico que se viene con todas las modificaciones y cosas. ¿Cambió mucho el tiempo económico de la semana de las elecciones a hoy? ¿Qué le parece a usted? Bueno, vamos a escuchar ahí el tema. Y editando en la nota editorial, lo que hacemos es hablar un poco del panorama, el juego político que hay en este momento. Por lo menos que se comenta. Recuerde que yo no voy a Buenos Aires a informarme. Lo hago a través de los portales y no de uno solo, sino de varios para tener un complejo para resumirlo y presentárselo a usted. Usted tiene ahí las fuentes que las puede leer en tantirama.com.ar porque ahí van a parar todos los informes económicos y la editan. Y usted ahí se informa y puede ir a ver con un link y leer usted las notas. Léelo usted y saca su conclusión. Y si puede y no consigue conmigo, me lo hace saber. Eso es lo que le digo en el editano. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el editando. Bueno, vamos con este editando, ¿no? Editando en este archivo editado Capicúa 757. Bueno, una pequeña reflexión, una pequeña introducción a lo que va a ser el mundo político de ahora en adelante. Es demasiado temprano para mi forma de ver creer que Milei va a cambiar todo en 2 años, menos en 4, le quedan 2 todavía. Ha hecho mucho dentro de lo que él prometió. No voy a analizar si es bueno, es malo, pero lo que dijo, lo hizo. Usted podrá estar en desacuerdo, podrá decir todo lo que se dice negativamente, especialmente la oposición. Obviamente los que están a favor critican, pero no en el tamaño de lo que hace la oposición, ¿no? Y por ahí la oposición lo hace por oposición. ¿Por qué el trabajo de la oposición?
Le voy a decir algo en secreto. La oposición, su trabajo es ¿qué? Oponerse. Parece un chiste, ¿no? Pero es así. Oponerse. Eh, ¿qué pasó con Milei? Escuchó el mensaje de las urnas de los porteños y de los bonaerenses. Escuchó el mensaje de Buenos Aires allá en septiembre, cuando se votó y perdió por paliza. Lo principal que hizo es escuchar y cambió. Usted podrá decir que es por ahora, por mañana, por unos días. Lo importante fue que hasta las elecciones del 26 cambió. Cambió el discurso, cambió su forma hasta de vestirse, de peinarse. Se peinó un poco. Se puso la campaña al hombro. Él iba llevando la campaña y sobre sus hombros. En un momento hasta dijo que la elección era un plebiscito de su gestión. Y bueno, con esos cambios logró que el pueblo argentino, no solamente de Buenos Aires, votara y en Buenos Aires, que había perdido por paliza, levantó la paliza, dio la paliza y ganó por un punto, casi un punto, no es exactamente un punto. Y encima ganó por un punto, vistió a Buenos Aires de violeta, estando celeste hasta un día antes. Celeste por el PJ, ¿no? O por el kirchnerismo, como usted quiera. No vamos a hacer tantas elucubraciones ahí. Pero ganó y se posicionó muy bien para el futuro. Logró hacer pie en el Congreso. Un piecito, no es una gran cosa todavía, no es mayoría en ninguno, pero logró algunos tercios, un tercio en diputados, y eso obliga a un blindaje, le da a él una seguridad y no le van a poder vetar. Él cuando haga una ley, si la vetan, no van a poder justamente vetar el veto. ¿No? Eso es lo que ha ganado con esto. No ganó, no, él tiene la seguridad que tiene en la sartén por el mango ahí. No van a poder vetar. Vetar lo van a poder vetar, sí. Si no va, pero cuando vuelve el veto, él no puede porque tiene un tercio. Esa es la idea. Y las negociaciones ya empezaron. O sea que están marcados. ¿Qué otra cosa? Este Mayday cambiado moderado. Cambiado, un poco moderado. Al menos en las formas, o sea, en el discurso, en la forma, etc., no duda en acelerar las reformas que él prometió, que sigue prometiendo y se han frenado hasta ahora, que es la laboral, tributaria y previsional. Esas tres están ahí. Ya se ha publicado la reforma laboral y va a esperar a las sesiones extraordinarias del Congreso para poder llevarlas adelante, ¿no? Fíjese usted cómo es la idea que tiene en este momento. No está llamando, no está sesionando el Senado porque justamente, pero en el Congreso, porque está esperando a llamar a extraordinaria. Y ahí van a tratar en presupuesto en ciertas cosas. ¿Y qué logró además con las elecciones del 26? La oposición quedó dividida, quedó agrietada. Por un lado, Kicillof, por el otro lado, la expresidente Cristina. Que aún así, empresa condenada de esas cuestiones, sigue queriendo dominar el peronismo. Pero es problema del peronismo, ¿no? No sé, yo creería que hay un momento que hay que dejar de vivir de la gente que uno dirigió en un momento y más ahora que estás condenado. Eso es un tema raro que pasa solamente en el peronismo. Solamente en el peronismo. Por ahora hay dos bandos, debe decir. Kicillof hizo reunión con sus intendentes, sus seguidores, pero no rompió con Cristina. Y Cristina se dedica a gastarlo a Kicillof. El tema es que Cristina no puede moverse. Digo, a través del representante. Pero no tiene la posibilidad de salir y hacer reuniones fuera, ¿no?, de su casa. Se dice también que a Milei le conviene que esté Cristina. Le conviene que Cristina esté viva, políticamente hablando, para llegar a las elecciones del 27. ¿Cierto? ¿Están así? Pelear contra una señora que está condenada y seguramente va a ser más condenada dentro de poco con todos los juicios que se le vienen, capaz que pierda hasta la posibilidad de salir al balcón. Era una cosa complicada. ¿Y el PRO? ¿Qué pasa con el PRO? ¿Qué pasa con Mauricio Macri?
mientras él estaba reunido con Milei, sucedían cosas que ni las soñó. Por ejemplo, el cambio de Francos, el jefe de gabinete, por Adorno. Y a uno de las huestes del PRO en su momento, Santilli, va al Ministerio del Interior, justamente donde hay que tratar con las provincias. Y entonces, ¿cómo quedó? Y bueno, empezaron a ver, él ahí dijo que no estaba de acuerdo con Adorni, no le gustaba Adorni por el puesto, etc. Pero dijo que iba a presentar el PRO candidato a presidente en el 2027. Y esto puso los pelos de punta a Milei y compañía. ¿Por qué? Porque si eso sucede, para el 2027 puede ocurrir que la derecha vaya dividida. Y ahí, agua para el pescador, o sea, para el PJ, que podría ganar en primera vuelta si se divide la derecha. Fíjese cómo son los movimientos, ¿no? Habría que ver cómo sucede o qué sucede con todo esto. Entonces, ¿qué empezó a hacer la Libertad Avanza? En primer lugar, en el diputado se dividió el bloque del PRO, los que siguen a Cristina, pues a Bullrich, se fueron con la Libertad Avanza, y Bullrich ahora está haciendo o está intentando hacer lo mismo en el Senado. Los senadores que responden a ella o a la LA, al PRO, van a formar un solo bloque con los de la LA, los de la Libertad Avanza. Así que ahí está. Y el último tema que quiero tocar, que se charla mucho, pero no hay una definición de nada, es el tema esto de los famosos testimoniales. Si cuando votamos a una persona que nos dijeron que iba a hacer tal cosa, y resulta ser que ahora no lo es. Entonces todos cargan con las tintas contra la Libertad Avanza porque, por ejemplo, Adorni ganó en Buenos Aires, en buena ley, ganó muy bien para ser legislador de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, como jefe de gabinete, no va a poder asumir. Te va a asumir una segunda que a lo mejor nosotros, en este caso los porteños, no la conocían casi, o es de segunda línea. Y ahí está, se empobrece el Congreso, ya sea provincial o nacional, se empobrece. Y aparte, ¿por qué hacer eso, no? Y bueno, y con el señor Santilli pasó lo mismo. ¿No? Imagínense que hubiéramos reimpreso las boletas, le dice, 15.000 o 7 millones de dólares para reimprimir con la cara de él, porque estaba la dispersa, ¿de acuerdo? Y ahora lo cambian, le cambian las funciones, lo mandan como ministro y no va a asumir como parte del Congreso. Y así pasa con otros intendentes de otras fuerzas, no solamente en la Libertad Avanza. Solo que acá la Libertad Avanza trata de explicar lo que es inexplicable, que es real. En el momento a lo mejor no lo pensaron que iban a ser, que de acuerdo iban a necesitar en otro país. Puede ser. Pero por ejemplo, ¿por qué cambiarlo a Franco? ¿No? Queda muy claro. Lo usaron como pañuelito en el tiempo difícil, pero lo descartaron como si nada. Bueno, está ahí la cuestión política. Se está moviendo de esta manera. ¿Qué le parece? Busquen todos los diarios, ahí le pongo, en internet le pongo todos los diarios que puede leer. Saque su conclusión, si puede. Agradeceré que me las haga saber. Como le digo siempre en este espacio, ya le puse mi calidad. Póngale la suya y yo se la dejo picando. Hola, soy Adela, docente jubilada, y hoy les traigo tortitas negras mini. Vamos con ingredientes básicos. En esta mezcladora, que nos va a ahorrar mucho trabajo, vamos a tamizar 500 gramos de harina común, 000. Mientras tanto, ya hemos ido cortando en cubitos los 75 gramos de margarina para cocina, y en un ratito les voy a mostrar cómo pongo a fermentar la levadura. Y yo voy a usar levadura seca,
25 gramos. Si ustedes usan levadura fresca, son 50 gramos disuelta en media taza de agua tibia con las 3 cucharadas de azúcar que lleva la receta. Bueno, acá ya vamos agregando los cubitos de manteca y ahora les muestro paso a paso la preparación aquí en el recipiente de la levadura. Levadura seca, agua tibia, siempre usen agua segura. Aquí usamos agua de Ariel y le pusimos el azúcar. Mientras va fermentando, miren lo que es esto. Yo he ido rallando la cáscara de limón, solo la parte amarilla. Ahora ya fermentado agregamos en el mismo recipiente la ralladura de limón también. Así que ya hemos puesto el azúcar, la harina, la margarina de cocina, la levadura y agregamos un poquito de agua como para facilitar que comience el mezclado. Y luego la dejamos trabajar a la máquina mezclando, amasando hasta que esté lista. Mientras ya voy trayendo los ingredientes para hacer la cobertura. Ahora desprendemos el bollo de masa del eje de mezclado, lo tapamos un poquito y aproximadamente le estamos dejando 1 hora para que leude bien. Tiene que mínimo duplicar el tamaño del bollo. Voy a pesar los 200 gramos de azúcar negra, azúcar mascabo, y 200 gramos de azúcar blanca. La mezclo bien y la reservo porque la voy a necesitar para hacer la cobertura. No lleva más nada, solamente eso. Voy preparando la mesada porque ya ha pasado el tiempo necesario. Miren el bollo que se ha hecho bien más que duplicado. Le doy forma y ahora lo voy estirando primero con las manos, luego me hago lugar y lo voy estirando con palote, no demasiado fino. Le voy dejando un grosor considerable porque vamos a cortar de aquí con un recipiente, algún cortador, de la forma que nosotros, del tamaño que queramos. Yo aconsejo chica porque son mínimos. No le he dado mucha altura a la masa, entonces tiene que ser coherente. Tamaño y altura. Aquí estamos haciendo, aprovecho para mostrarles porque después el editor me ponen, miren, todo rápido. No. Hicimos 2 fuentes como esta con estos ingredientes que yo les dejo en la receta. Bueno, lleno, vuelvo a estirar hasta que al final completo, ya les digo, complete 2 fuentes. Vamos a rellenar todos los huequitos que quedan entre las formitas con harina del mismo tipo. Con una escobilla voy limpiando las superficies para que la harina quede entre los cortados. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué es eso? Porque cuando pongamos el azúcar y esté en el calor del horno, no se pegue a la fuente. Ahora, con la misma escobilla, le voy pasando agua, apenas voy pintando, humedeciendo la parte superior de cada uno de los cortados para que se pegue mejor la mezcla de azúcares. Fíjense, ponemos toda la necesaria. Yo les muestro una fuente, pero miren, ya ahí al costadito se está viendo que ya tenemos otra fuente completada. Rinde muchísimo y es muy rica. Piensen que todo el dulce se lo da ese azúcar que le ponemos encima. Ahora con un así espolvoreamos apenas con un difusor de agua para humedecer, para que no se despegue el azúcar de la parte superior. Fíjense cómo va quedando. Yo los dejé 15 minutos. La receta original decía 20, pero si yo dejo 20 en mi horno, las quemo. Así que cada uno fíjese en su horno cómo van a quedar. Riquísimas. Suscríbanse, mándenme comentarios, díganme cómo las hacen ustedes, desde dónde nos están viendo. Siempre nos interesa todo lo que nos puedan sugerir. Hasta la próxima.
Bien, aquí estoy con el tiempo económico. Informe número 78 desde el miércoles, la semana que va, desde el miércoles 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Le he puesto el título, usted lo puede leer en www.tantirama.com.ar. A ríos revueltos, ¿quién aprovecha? A ríos revueltos, como está la política hoy, como se lo dije hace un ratito en el editán. En este periodo la agenda estuvo dominada por las consecuencias como consecuencias políticas y económicas de la reciente elección legislativa, la del 26. El oficialismo libertario reforzó su presencia en el Congreso y el gobierno inició gestiones para avanzar en las reformas laborales y en las reformas fiscales y las tributarias, todo eso. Los mercados mostraron optimismo selectivo, apertura de ventanas para emisiones de deuda y recuperación del peso desde picos récord. Pero persiste la cautela de los inversores. Tranqui, dice. Por la necesidad de coaliciones parlamentarias que tiene que armar el gobierno, no tiene mayorías, y la fragilidad en la reserva. Hay poca reserva en el Banco Central. Por el momento, parafraseando, vale aquello de a río revuelto, ¿quién aprovecha? ¿No? Estamos ahí. Está todo frágil. Todo depende de una parada más, parada menos. Pero se fue el tiempo de las elecciones y un poco todo se desinfla y se hace el análisis de todo tipo. Hasta sacarle jugo a todo, inventar. Y la realidad es que hay una posibilidad nueva en el Congreso. Para la libertad avanza. Vamos a ver cómo se desenvuelve. En el Congreso el gobierno se ve margen político para impulsar reformas, pero aún necesita, obviamente, coaliciones para aprobar cambios estructurales. Sí o sí necesita aliados. También necesita negociar con gobernadores. Se reunió con los gobernadores. Se reunió. Para buscar apoyos y acordar líneas de la política fiscal. Cero déficit, prioridad para el equilibrio fiscal. Y discutir la distribución siempre de los recursos, lo que muestra su estrategia para reducir oposición provincial a reforma. En la provincia también debe haber reforma. A propósito, hubo un informe de lo que gastan las provincias y se lo voy a presentar el miércoles que viene y es alarmante. Es un informe que se hace este año con todos los datos del año pasado. Se recolectan y recién ahora está el informe. Pero da calambre. Hay provincias que van al default seguro. Y eso no es culpa de Milei. En materia legislativa, el Ejecutivo impulsa la reforma, ya dijimos, laboral, los impuestos, buscando simplificar el sistema tributario y flexibilizar normas laborales. Estas generan resistencia, obviamente, sindical y en las provincias. Y se requerirán negociaciones que serán extenuantes, seguramente. No van a ser fáciles, van a ser largas, pero hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. Luego tenemos los parámetros de la economía. El gobierno reafirmó la meta del déficit cero como política. Política de Estado, ¿no? Y empuja para que se apruebe el presupuesto 2026 con fuerte ajuste de gasto como eje. Esa orientación busca recuperar confianza externa, pero implica tensiones sociales y económicas. O sea, afuera nos puede ir bien, pero adentro vamos a tener problemas sociales, etc., sindicales. Las finanzas y los mercados, o sea, el tipo de cambio, los bonos, emisiones y bancos, la inflación se estima que va a andar también al 2% el mes pasado, el mes de octubre. El dólar se mantiene en banda y el riesgo país está cerca de 650. Eso hace que los inversores miren, y si llega a bajar, que lo que se pretende es que baje el riesgo. Todos coinciden, los extranjeros que están mal categorizados, Argentina tiene que tener mucho menos, sin embargo, está en 650. Recuerde el índice de Morgan de Estados Unidos. Tipo de cambio oficial y paralelo, el peso se recuperó levemente. O sea, el dólar se mantuvo en los 1.440, más o menos se ha mantenido ahí, no ha subido ni bajado. Los bonos sí subieron 9%, bonos y acciones subieron en el mercado 9%. Hubo compra de bonos y mayor demanda por los títulos argentinos. En esta semana hablo, ¿no? No estoy hablando de un día, pero de la semana. Después, obviamente, fue la semana después de
resultado electoral y hay posibilidad. El apoyo externo de Estados Unidos sigue influyendo en la percepción del riesgo. Una palabra que diga Trump nos lleva para arriba. Una palabra que diga Trump que no se entiende bien, ¡pum!, para abajo. Es un tema de riesgo. Y justamente los riesgos principales en el corto y mediano plazo pasan por el riesgo político y parlamentario. Milei necesita acuerdo sí o sí, ya lo dije varias veces. Si no logra acuerdo, no va a tener la mayoría para votar sus ideas, sus leyes. El tipo de cambio y reservas, aún con mejoras puntuales del peso, la brecha cambiaria y la dependencia de dólares externos dejan al país vulnerable a lo que se dice shock económico. Reacción social y sindical es otro riesgo. Las reformas laborales van a llevar a eso, especialmente llevadas adelante, supongo yo, por los sindicalistas, que van a perder, ellos sí van a perder algún tipo de ingreso, ¿no? Porque van a convivir los sistemas, nadie va a eliminar nada, pero va a tener para elegir el empleado. O hace trato bajo la ley de los sindicales o hace trato con el patrón. Van a ser dos posibilidades. Después ya voy a tratar de hacer un resumen de la ley escrita, no de la que yo pienso. Ni siquiera la analizo, voy y digo esto es, y la comparo con la anterior. Riesgo de reversión de mercado, ahí lo que decía recién, el mercado está ahí, ¿eh? Una palabra más, una palabra menos, una palabra que no se entendió, o nos vamos bien para arriba, como pasó allá al principio, 35% de aumento en las taxas, o bajan y nos estabilizamos ahí en el 9% de aumento con respecto a lo que había antes de las elecciones. Está ahí la cosa, está jugada, veremos cómo el gobierno maneja las cartas y lleva adelante este proceso. Seguimos con Tantidama Informa. El intendente municipal de Tanti decreta el día lunes 10 de noviembre de 2025 como asueto administrativo municipal por celebrarse el Día del Empleado Municipal. Inscripción ATA 2026. La Oficina de Informes de la Municipalidad de Tanti sobre Ruta 28, desde el 5 de noviembre hasta el 8 de diciembre, con atención de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas, recibe las inscripciones para los alojamientos turísticos alternativos. La documentación se envía en formato digital al momento de su presentación en la oficina. ¿Cuál es esa documentación a presentar? DNI, frente y dorso del responsable o propietario, seguro vigente de responsabilidad civil, canon anual, 5 fotos en buena calidad y formato horizontal. Campaña vacunación contra el dengue para el grupo de 15 a 24 años. Se colocarán en la Universidad Popular lunes y viernes de 7:30 a 17 horas, martes y miércoles 7:30 a 13 horas, jueves 11 a 17 horas. En el Parador, martes, miércoles y jueves de 8:30 a 13 horas. Cipri Fest, noviembre 15 desde las 11 de la mañana en la isla de Tanti, a beneficio de Cipriano Eliana Bregú. Gracias a Nico Ruiz que nos ha enviado esta amable invitación. Actúan Snus, Trío Yuspe, La Special, Catódicos, Sistema y Fuego de las Sierras. Esta noticia la tomé de el Face de Mónica Domínguez. Ella expone ahí el día domingos, dice lo siguiente:
Buen día, misión cumplida. Ayer se entregaron donaciones para el paraje Pichanas. También se pudo dar algunas bolsas de ropa para el paraje Río Seco, piedras amontonadas y barrilito. Gracias a quienes fueron al viaje. Esa enorme mano que nos dio Gustavo. Fue una gran ayuda para poder viajar. Gracias a todos los que siguen confiando en el grupo solidario Amanecer. Son muchos años. La pucha, años de dar una mano solidaria. Todo a pulmón. Pero si Dios y mi curita brochero siguen en nuestros caminos solidarios, seguimos adelante. Un abrazo y hasta la próxima. Esta es la palabra escrita de Mónica Domínguez, persona que usted ya la conoce aquí en Tanti, pero la vamos a conocer en todo Punilla ahora. Siempre, a través del Grupo Amanecer, ayuda a los más necesitados, especialmente pueblitos del interior y en especial a las escuelas. Gracias, Mónica. Los opuestos se atraen y se alimentan entre sí. No existe el blanco sin el negro. No existe la alegría sin la pena. El amor sin el odio. La paz sin la guerra. No existe el norte sin el sur. El fuego sin el agua. La vida sin la muerte. El cielo sin la tierra. Los opuestos se atraen. Los opuestos se alimentan entre sí. Cabalango, feria, comida saludable y música por mujeres. Dúo Cactus, Comadres, Algo en Leo, Naná y Danza. El sábado 15 de noviembre, pero a las 20 horas, encuentro libre y gratuito en la Plaza San Martín de Cabalango. Talleres culturales, último mes de clases en el Zoom comunal de Cabalango, cerámica para niños, curso de masaje relajante y reflexología de descanso, cerámica para adultos, folclore, taller libre de arte infantil, Liberarte, fortalecimiento a través de la danza, yoga para niños. Noviembre, último mes de talleres culturales en el Zoom de Cabalango. Importante, Cabalango Salud. Se extiende la campaña de vacunación contra el dengue. La campaña, que comenzó en octubre para el grupo de 15 a 17 años, agrega otras edades en los departamentos priorizados, entre ellos el de Punilla y por ende Cabalango. A partir del 1 de noviembre, la provincia de Córdoba amplió la vacunación a jóvenes de 18 a 24 años. Recordad que la vacunación contra el dengue se realiza de manera gratuita en los vacunatorios habilitados de cada localidad. Para más información y consultas, comunícate vía WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 horas, CAPS Minoldo 3541 51 93 82.
parte designada que va a recibir el maestro de la banda de Valle Hermoso. Vengan a recibir el gallardete, por favor. En uno de los extremos dice 323 héroes. Uno de esos héroes fue el suboficial Olariaga, cuya placa lo recuerda en el monumento ahí atrás. Un aplauso. También al lado de la placa hay tierra que nos hicieron llegar de Malvinas. Nosotros dejamos un poco de cada uno de nosotros en Malvinas y conseguimos un poquito de tierra hasta que en algún momento tengamos la totalidad de la tierra. Ese es nuestro sueño por ahora. Muchas gracias. Jorge Pelliza, la gente de Capilla del Monte. Cuando usted lo disponga, señor Sony, el Sony, ahí vamos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Capilla del Monte! ¡Viva! Y comenzó el martes 4 de noviembre, taller de huerta. Ayer fue la primera y entrega de semillas, donde en el patio del dispensario Dr. Humberto Ilia. Consultas e inscripciones 3541-240285. Todos los martes de 10 a 11 horas. Nueva bomba en la estación de bombeo Posadas. Informamos que se realizó la colocación de una nueva bomba del servicio de agua CIEF en la estación de bombeo Posadas. Tantirama informa, tengo una nota que es importantísima porque voy a presentar primero a la persona que está aquí al lado mío. ¿Cómo te va, Alma? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, Alma ha sido alumna del IPETIN 84, ha tenido el gusto de ser mi alumna en toda la facultad. ¿Una curiosidad algo conmigo para ingresar? Hicimos una preparación para física. Para física. Hace más de 6 años y hoy Alma está aquí y ya es geóloga, entró a la Universidad Nacional de Córdoba y el título que tiene hoy es geóloga. Geóloga y me dijiste con especialidad en petróleo. Petrolera, sí. Y consultora, sí, y consultora. Y consultora. ¿Vivís de eso hoy? Vivo de eso. O sea que, fíjese, recién recibido y ya vive de eso. Eso quiere decir que la historia en la facultad es muy importante y quiero que vos, que estás pensando en entrar a la universidad, lo tengas en cuenta. Sí, totalmente. Porque, a ver, ¿pasaste hambre? Sí, pasé, sí. Te digo, Tuve que... Yo cuento de mi carrera, fue igual. Hace un día mi viejo vino, no hay más plata y no hay más plata. Claro, no. Bien, pasamos hambre, pasamos sueño. Sí, mucho. Para cumplir nuestro sueño. Exacto. Nuestro objetivo, ¿no? Bien. Me da gusto de que estés aquí y encima hablar con una alumna ya del secundario y que esté hoy recibida. No se da mucho en el IPETIN, ¿eh? Mira, es una... Son alumnos egresados del IPETIN, o sea, son poquitos los que han llegado y se han recibido y encima están trabajando. Claro. Eso es importante. Sí. Bien, contame, ¿cómo fue la primera parte allá cuando decidiste ser geóloga? Bueno, fue bastante particular para mí porque yo estaba muy abocada al arte y me gustaba muchísimo la escritura, la literatura, la danza, muy bien me han visto ustedes. Sí.
en esa parte de mi vida y descubrí, siempre fui como una persona muy abierta a descubrir y ir viendo muchas cosas del mundo y siempre me gustó la naturaleza, o sea, era algo que me encantaba, pero biología no era como mi rama, realmente no me llegaba la parte de los seres vivos, también me daba mucha impresión, tipo, lo que conocía de la biología. Y empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que hay algo mucho mayor, que hay una ciencia mucho mayor que engloba todo lo que nosotros somos como, no solo seres humanos, seres vivos, y dentro también de lo que es también la biología está involucrada, que es la geología, que estudia básicamente el sistema Tierra completo, con toda su complejidad, desde lo más interno hasta lo más externo, y llega al universo también. Entonces, es muy amplio y yo ingresé pensando en voy a entender o voy a aprender a cómo se comporta y cuáles son las características de la Tierra, sin saber más nada. O sea, esa fue mi premisa fundamental. Número uno. Y sí, voy a estudiar geología. Era lo que geología, geo es tierra, ¿no? Sí. Y es el estudio de la tierra en su campo. Porque fíjate que los que estudiamos alguna vez algo de agronomía, claro, tenemos materias afines, pero estudiamos nada más que principalmente los 20 centímetros, 40 de arriba, el suelo. Sí, el suelo, la edad, o la pedología. Pero sí sabemos que cuando hacemos una carga, ¿verdad?, para ver el rendimiento del campo y entramos a tirar compuestos químicos para averiguar los horizontes, tenemos mucho. Y ahí valorizamos. Yo me dediqué a eso, a hacer suelos. No me dediqué a la planta, sino a darle a la planta el sustento que necesita. Pero eso es una de las ramas también que tiene la geología, que es la pedología. Yo tengo muchas colegas que se dedican a lo que es la pedología. O sea, hay dos ramas respecto a los suelos, que es la mecánica de los suelos, que a mí eso me fascina, o sea, es maravilloso porque vos estudias la física, el comportamiento del suelo, como por ejemplo podés entender cómo se infiltra el agua, cuál va a ser el rendimiento del suelo, la absorción, cómo se recupera. Lo que se llama textura. Claro, exacto, la textura del suelo, y esa parte como más características granulométricas y demás va para la pedología, y ahí también los expertos en pedología son geólogos, pedólogos. ¿Pero eso es una especialidad de la geología o es una carrera aparte? No, es parte de la geología. Nosotros salimos como geólogos y podés elegir esa rama. Es como que dentro de la carrera vos elegís 1000 ramas. O sea, podés elegir desde, no sé, pedología, también paleontología. Que paleontología tiene la particularidad que acá en Argentina se estudia también como carrera aparte. Que no está en la Universidad Nacional de Córdoba, está en Buenos Aires y en La Plata. Pero también es una carrera aparte. Pero es dentro de la gran ciencia que es la ciencia de la Tierra. Y después también estudiamos lo que es el subsuelo, tipo lo que no vemos, pero que está mucho más profundo, como a 30 kilómetros, 10 kilómetros y más, que es parte de otra rama, que es la geofísica, que estudiamos la física del terreno. Y buscando quizás y nos rendimiento ayuda. con mineral que se puede explotar. Y ahí donde viene donde intervienen las grandes empresas que se reparten. Sí, totalmente. Hay del Estado y privado. Hay del Estado y privado, sí. Pero vos me comentabas algo de las privadas, ¿por qué no quieren muchas veces? Muchas veces, o sea, el gran problema de los últimos años en Argentina ha sido que tenemos tanta inestabilidad económica que uno cuando en cualquier empresa, sea de cualquier rubro, lo que hace básicamente es invertir primero en un proyecto. Y la primer parte para recuperar minerales es la más costosa. Cuando nosotros hacemos, que ahí entra el geólogo que hace la exploración, que es, salimos al campo, empezamos a estudiar el terreno, llevamos máquinas especializadas, por ejemplo, para geofísica, máquinas que son carísimas, hacemos perforaciones en el suelo. Todo eso, imagínate que son tubos de titanio con puntas de diamante que salen miles y miles de dólares. Y la primer y más grande inversión, que casi que es el 80% de la inversión de una empresa, es en la exploración. Si vos en la exploración tenés un precio determinado para después la producción, que va a ser la explotación del mineral, tenés otro precio. Y en la variación de estos proyectos no son de 1 o 2 años, son 10, 15 años.
Si vos en ese tiempo tenés tanta variación económica en el país, tanta inestabilidad, las empresas que hacen esa mirada a largo plazo dicen, no, mejor me voy a otro país, me voy a otro país y me voy a invertir y voy a recuperar esa primera inversión que yo hice. Entonces, ese es como uno de los grandes problemas que tenemos como con las empresas privadas que son extranjeras. ¿Y con las nacionales? Y las nacionales lo que tiene, primero es que hay una política distinta, porque la extranjera lo que hace es deja una porción, porque por reglamento tiene que dejar una porción, pero es ínfima a lo que saca. Y se lo lleva, a su propio país. Claro. Pero las nacionales lo que tiene es, el Estado financia esas exploraciones, la investigación también del suelo, del subsuelo, de los minerales, y el rendimiento económico posterior cuando se pone a trabajar ese recurso es para el Estado. Entonces todo queda dentro del país. Y lo que hace básicamente es generar una mayor posibilidad no solo de trabajo, sino también de estabilidad económica, que es lo que más Argentina siempre ha necesitado. Es lo que se busca y es lo que se está buscando ahora. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dale. Y ya venimos en el segundo bloque. Seguimos con esta charla amena con Alma. Alma, no dijimos tu nombre completo, así que... Mi nombre completo es Alma Castillo Fortina. Fortina. Bien. Cítate en tercer año de la facultad. Te recibiste ahí te dan un título intermedio, ¿no? Ahí me dan un título intermedio de bachiller en ciencias aplicadas. Aplicadas, que puedes dar clase también. Puedo dar clases, sí, puedo dar clases. ¿Te ocurrió dar clase en la facultad, por ejemplo? Bueno, estuve durante muchos años haciendo ayudantías, eso sí, fui parte del personal de docentes, digamos, de varias materias de la facultad. Y la facultad, dar clases en la facultad es hermoso, o sea, ayudar, porque el entusiasmo de los estudiantes eso sí que es muy bello. Muy bien. Pero en otros ámbitos o en otros espacios, la verdad que no, porque claro, es mucho más complejo también la cuestión administrativa, que eso es como no... ¿Seguiste tercer año, cuarto, quinto? Viene el título grande. Lo hiciste en tiempo y forma, por lo que veo. En tiempo y forma, sí. Terminé tempranito. Un año más por el tema de la tesis. El tema de la tesis. ¿En qué consistió la tesis? Bueno, mi tesis fue... lo que venía siendo parte de un proyecto mucho más grande del estudio de los Andes, de la orogenia andina, como la formación de los Andes completo, pero particularmente en lo que es bien Sudamérica, o sea, Argentina. Sí. Nosotros nos situamos en la región de Neuquén, o sea, en la provincia de Neuquén, para entender durante ese levantamiento andino, que se da por subducción, ese levantamiento andino, cuánto influía hacia el este, si nos situamos en la cordillera al este, todo el territorio argentino, ese alzamiento por respuesta física lo que genera es un hundimiento. O sea, todo, si nosotros lo probamos físicamente, todo que cuando empujamos se genera inmediatamente como una pancita, digamos, que es esa zona de subducción que nosotros en geología la denominamos cuencas. Las cuencas que son esos espacios geométricos en donde se acumulan materiales, sedimentos, rocas, y así vamos entendiendo posteriormente el registro sedimentario de una cuenca. Exacto. Entonces, mi trabajo fue entender cuánto de esa orogenia, cuánto de ese evento tectónico influía a la dimensión, a la profundidad y las características geométricas de esa cuenca. Entonces, eso atado a ver si había un evento mayor que influía también en las cuencas de offshore de Argentina. Entonces mi trabajo se basó en hacer cálculos matemáticos y programación, con programas MATLAB y bueno, varias cosas como muy interesantes y complejas que me llevaron a estudiar mucho más, digamos, como la parte de data science. Tuve que ponerme a ver, de codificar parámetros y empezar a investigar cosas que eran completamente fuera de lo principal de la carrera, claro, porque siempre en las carreras te dan una base. Lo tenés que complementar todo. Exacto. Entonces, mi trabajo fue exitoso, salió muy bueno y pudimos con eso determinar ciertas características de la influencia de las estructuras de los Andes
en estas cuencas, que es principalmente la cuenca que contiene la formación más importante actualmente de los recursos de hidrocarburos, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta, estaba por preguntarte. Ahí está Vaca Muerta. Ahí está ¿no? Vaca Sí. Muerta, sí, en esa cuenca. Que es lo que hablan del futuro de acá al 2030, es la instalación. Y 2030 en adelante la explotación, y ahí dice que va a haber dólares. Sí, hay un montón. Eso dice la política. Se viene, sí, pero se viene ya hace bastante trabajando Vaca Muerta, se la conoce desde los años 80 y Sí, se la sí. empezó a explotar como convencional. Y después tuvo un periodo donde convencional ya no salía más nada, y le dijeron, ¿qué hacemos? Y se empezó a implementar, acá en Sudamérica fue de los primeros proyectos en donde se implementó lo que es no convencional, que básicamente es por fracturamiento hidráulico. Exacto. Entonces, metemos un agua especial que tiene una salinidad específica y una arena que tiene una granulometría y esfericidad específica para poder romper y generar que el hidrocarburo Claro, no hay que fluya. meter la maquinita que No, devuelve. no. Eso es lo Bastante- convencional. claro. Lo no convencional es hacer algo que no haga así. Claro, exacto. Básicamente. Sí, interesante. ¿Y el fuentes de laborales cómo se ve ahí? Bueno, para la carrera tuya, ¿no? Sí, Geólogo. hay muchas ramas, porque la geología es Sí, muy amplia. intensa. Para hacer como dos grandes grupos, tenés lo que es la geología, como podríamos decirlo, básica, pero que se dedica a la investigación y el desarrollo científico, ya sea nacional e internacional, y lo que es aplicado, que tiene que ver con resolución inmediata, básicamente, de conflictos o básicamente poder descubrir cosas ya más prácticas, digamos, ¿no? De la geología, ¿no? O resolver, digamos, si horizontalizamos un pozo, cómo vamos a direccionar el pozo para sacar más recursos. Eso ya es lo inmediato. Claro. Pero previamente a eso está toda la otra parte que se dedica a investigar, bueno, cómo tenemos que nosotros ingresar a esa formación para poder obtener más recursos. Entonces, Bien. ese estudio lo hace la parte como de investigación, que anexada con la parte técnica, que es la que aplica ese conocimiento, nos permite, digamos, de una forma más completa realizar todos los trabajos que el geólogo tiene. Entonces, en esas dos ramas, la parte de investigación, hay millones de cosas. Por ejemplo, hoy en día, una de los auges que estamos teniendo por las cuestiones, digamos, climáticas y globales que estamos viviendo, como no solo la humanidad, sino la Tierra en sí, es el censado remoto, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo más satelital. Claro. Eh, Mirar de lejos. mirar desde arriba y optimizar, digamos, el cuidado del planeta desde una forma mucho menos invasiva. Por ejemplo. Pero después también hay estudios que CONICET es el instituto más importante de Latinoamérica en eso, o sea, en todas las ramas de la ciencia. Y en geología tenemos eminencias a nivel internacional que son de acá, de Córdoba y de Argentina, que trabajan en investigación de diferentes ramas, como estudios de la orogenia andina, de las cuencas, de las cuencas de offshore, de los minerales de litio, de todo lo que nosotros escuchamos por ahí en radio o en tele. Ahí atrás hay equipos muy preparados y de mucha y larga trayectoria estudiando. ¿Muchas mujeres? No hay muchas mujeres, no. Me había parecido que sí, vos sabés. Últimamente se empezaron como a egresar más, o sea, son más ahora jóvenes geólogas, Claro. hay muchas más, pero en lo que es la facultad, la mayoría son profesores, tenemos profesores, los equipos de investigación son liderados por hombres, o sea, es como... Pero se ha ido de a poquitos, como que estos ¿Pero últimos porque años. no hay preparación todavía de la mujer o porque...? No, por una cuestión, digamos, de que nosotros... la carrera se desarrolla en una facultad de ingeniería. Sí. La facultad de ingeniería ha sido históricamente De varón. claro, de varones. Antes no había cupo para mujeres. Ah. Y en los últimos años se empezó a incrementar también como el gusto por las ciencias duras mira. del lado de las mujeres. Entonces empezó como... Se despertó todo, digamos, está Exacto. despertando todo. ahí Sí, está. sí, hay muchas mujeres ahora estudiando también datos, Claro. ciencia de datos Claro. y cosas que... Sí, sí, porque hoy descubrimos tantas historias Sí, de mujeres muchas. que se han ocultado por los varones. Sí, total. Es lo que, por eso te preguntaba. Me contaste una anécdota con YPF.
Quiero que presumas. Interesante. Quiero que presumas. Bueno, con YPF fue muy particular. Actualmente también estoy trabajando y haciendo cosas con ellos como geóloga junior. Pero cuando estaba terminando la carrera ya tenía 80%, ya casi todo rendido. Lo que me faltó era prácticas profesionales, que eso también es un proyecto previo, que es como una tesis pero más chiquita. Práctica profesional y tesis me faltaba, esas dos cosas. Y abren una convocatoria para estudiantes de STEAM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, todas esas carreras, que entraba toda la facultad de Ciencias Exactas, que es la que fui yo, la Facultad de Ciencias Químicas, el FAMAF. Y dentro de esa convocatoria, en lo que es la Universidad Nacional, quedé yo sola, seleccionada por YPF. Y bueno, fue una súper sorpresa para toda mi comunidad de geología. Estaban todos profesores y amigos, compañeros. Estaban estaban todos súper contentos. Y yo me enteré después que todos, o sea, todos sabían, menos yo, hasta que me llegó el mail. ¿Por qué me saludan? Sí, todos me empezaron a saludar y fue muy particular porque, Almi, te mereces, era obvio, pero mucha gente me vino, me abrazó, era así, era obvio que y yo, ¿qué hice? ¿Yo qué habré hecho? Qué lindo. Y ahí quedé con YPF. Y actualmente también estoy en un grupo de graduados que hacemos mentoría para chicos que empiezan a entrar a carreras, pero seleccionados por YPF. Entonces los vamos como preparando. Porque no. Sumado a eso, también me participé y pude trabajar en campañas de exploración, que son campañas muy acotadas. O sea, en el campo éramos 10. Y esa era yo, o sea, y era la única geóloga ahí. Entonces fue impactante para mí y para también mi comunidad como de la escuela de geología, digamos, de la UNC, porque eran las primeras veces que se hacía como campañas de exploración. Era la primera campaña de exploración en el sur y ahí estaba. Qué lindo, me alegro que estés bien, me alegro de haberte visto bien. Gracias por haber venido hoy. Gracias por la oportunidad también. Vamos cada vez que vengas tanto vamos a hacer algo. Dale, sí. Aunque sea un informe ya. Sí, yo te había escrito una vez, pero después me quedé. Reconozco que me quedé. Para hacer informes, cosas así, pero ya vamos a hacer algún micro que puedas mandar información, sobre todo para que la gente sepa. La carrera de geología, si vos tuvieras que decir cuál es la materia básica, entre esta que te voy a decir, matemática, física y química, o las tres. Las tres. Las tres, ¿no? Las tres. Pero en lo que es particular en geología, si manejas la matemática y la física, particularmente, andas bien. pero sos buenísimo, o sea, muy buen geólogo. Porque química de lo que tiene es que puede ser como más fácil de entender porque es mucho más lo que hay. La matemática en la geología y la física en la geología es por ahí mucho más abstracto. Entonces necesitas un pensamiento lógico distinto. Más basado en la matemática. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar hoy la nota. Está bien, muchas gracias. Nos vamos a ver la segunda nota, tercera, la cuarta. Bueno. Así que sigue bien tu camino. Muchas gracias. Por favor. Seguimos con Tantirama Informa.